Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Estamos en nuestras clases de escuela dominical o estudios sobre el contenido de la Biblia y en esta ocasión procurando del hogar el Padre Nuestro, tratar de explicar por separado las porciones contenidas en el Padre Nuestro. Hoy estaremos mirando la tercera porción del primer texto: santificado sea tu nombre. Sé que el Padre Nuestro nos es conocido y para mí es un poco difícil explicar estas cosas, pero lo voy a hacer conforme a lo que está en la Escritura y rogando a Dios que a través de su Santo Espíritu a cada uno de los oyentes les dé el entendimiento debido y el propósito del mensaje que quiero hacer llegar a sus corazones. A cada uno de nosotros Dios le da un entendimiento y a cada uno de nosotros manifiesta su voluntad. Mi deseo es que, conociendo el contenido del Padre Nuestro, podamos adorar, reverenciar a Dios como es debido. Y vamos a mirar el Padre Nuestro nuevamente en Mateo 6, del 9 al 13 nos dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, damos principio a nuestro estudio en la porción 3 de Desahogando el Padre Nuestro, y que se refiere a santificado sea tu nombre. El significado, según el diccionario que nos da acerca de santificar o santificado, es hacer venerable algo por la presencia o contacto de lo que es santo. En lo personal, pudiera yo decir, hay que honrar, respetar y reverenciar el nombre de nuestro Dios. Aunque Él está en los cielos, nosotros aquí en la tierra debemos de brindarle honra, respeto a ese nombre, reverencia. ¿Sí? Entonces, y esto basado en lo que la Escritura nos dice en el libro de Éxodo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente a aquel que tomare en vano su nombre, nos dice la Escritura. En otras palabras, quien quiera que juegue con el nombre de Dios aquí en la tierra, Dios se lo estará tomando en cuenta en los cielos y sin duda recibirá el fruto de sus acciones. La Escritura así es como nos lo ha designado, y la palabra de Dios pues se cumplirá a su tiempo debido. Así que es necesario que desde hoy, entre tanto que vivimos, reverenciemos, honremos o respetemos el nombre de Dios como es debido. También vemos otro significado acerca de lo que es santificar o santificado, y esto es dedicar a Dios algo. Y en lo que a nosotros se refiere, dedicando a Dios, la Escritura nos dice lo siguiente: Romanos 6, 12, que también nos expresa a nosotros la manera en que hemos de santificarnos para Dios, y esto es brindándole también a Él la honra y santificándole. Nos dice el apóstol Pablo, Romanos 6, 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En sí, todo nuestro ser ha de andar en justicia delante de Dios. Y esto sería reverenciando u honrando a Dios, pues Él es nuestro Creador, como lo hemos visto. Y haciendo esto, nos dice la Escritura, el pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, honrando a Dios, presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios, el pecado no tendrá señorío sobre nosotros. Es decir, nuestro amo será Dios y no el pecado. También santificar, en segunda porción, nos lo dice la Escritura, segunda definición, nos dice es hacer santo a alguien por medio de la gracia. Y la verdad es que en Jesucristo nosotros somos santificados por su sacrificio hecho en la cruz. Y nos dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, a causa del pecado más mínimo que hayamos cometido, como el mentir, aún en nuestra infancia y pensando que era a través de nuestra inocencia. Ese pecado nos condenaba, ese pecado nos apartaba de Dios. ¿Y cuántos otros pecados más que pudimos haber cometido o cometemos aún ya en nuestra adultez? Y nos dice el Señor que aún estando muertos en esos pecados, Dios nos dio vida, dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Todos fuimos participantes de alguna forma de pecado, especialmente cuando seguimos las corrientes de este mundo, como dice la Escritura, es decir, en las distracciones a las cuales nos invita el mundo en que vivimos. Y notemos, estas corrientes todas son conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos nos llevan a distraernos de Dios o del enfoque divino y faltar al respeto a Dios o deshonrar su nombre a través de nuestras acciones. Cada uno de nosotros vivimos de esa manera, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, siendo nosotros desobedientes o desconocedores de la palabra de Dios y aún de sus preceptos, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero en Cristo Jesús hemos sido reconciliados y hemos recibido a través de su sacrificio la paz que necesitábamos para estar delante de Dios. En segunda porción o en otra porción, hablando acerca de santificar, nos dice hacer santo a alguien por medio de la gracia. Nos prosigue diciendo en Efesios 2:4, nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y nos ha de resucitar, dice la Escritura. Al decir nos resucitó es para que andemos en una vida nueva, no obrando conforme a los deseos de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, a la cual Él nos invita a santificación durante nuestro diario vivir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios, por así decirlo, en Jesucristo preparó su sacrificio para que a través de su ejemplo nosotros lo sigamos y dediquemos nuestra vida a las buenas obras, como nuestro Señor Jesucristo también nos dice en otra porción, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho,
ustedes también hagáis, o ustedes también lo hagan. Proseguimos nuevamente con el significado, yendo a los significados de santificado. Ser santificado es llegar a ser limpio. Ahora, el limpiarnos del pecado no es por nosotros mismos. La Escritura nos dice a nosotros que aunque nos lavemos con lejía o cloro, que es lo que podemos conocer en ocasiones, aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, dice la Escritura claramente que la mancha de nuestro pecado permanecerá. Es decir, no hay cosa con la cual podamos limpiarnos. Pero en la sangre de Jesucristo sí nos ha limpiado Dios por su misericordia. En Juan 15:3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo, en su ministerio y por sus enseñanzas, le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios, pues eran seguidores de Él con todo su corazón. Así que, si usted es seguidor de Dios, si usted es seguidor y conocedor de la palabra que Cristo habló y de la palabra que Dios también ha hablado, en esa palabra somos santificados para gloria de Dios. Y como dice, o como dijimos anteriormente, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nos dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos. ¿Qué es lo que éramos antes? Regresando a los versos antes, en el verso 9 nos dice que éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Eso éramos parte en otro tiempo, pero una vez que fuimos llamados, que creímos en Cristo, nuestra vida ha sido transformada. Hemos dejado de hacer lo que éramos antes para ser nuevas criaturas. Así que en 1 Corintios 6:11 nos dice: y esto erais o éramos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el Espíritu de Dios en nuestra vida nos impulsa o nos guía a santificarnos cada día, en todo tiempo. Ser santificado también es ser puro y sin mancha. En Colosenses 1:21 nos dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo, y nos dice: en su cuerpo de carne, porque Él tomó carne para que, sufriendo en carne propia, por así decirlo, los pecados, o llevando en carne propia, por así decirlo, los pecados que nosotros habíamos cometido, Él nos justificara. Nos dice aquí: para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Este Evangelio se predica en toda la creación, en el mundo entero se ha conocido de este Evangelio. Ahora, no todos han prestado atención, porque, como dije en otras porciones, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, la salvación no es para todos. La salvación es para aquellos que echen mano a ella, para aquellos que puedan creer a la palabra o al contenido de este precioso libro, que Él es el que nos guía también a toda verdad y a toda justicia, a obras buenas, a obras que agraden a Dios. Así que Cristo en su cuerpo y por medio de su sangre procura o quiere o nos presentará santos y sin mancha delante de Él e irreprensibles. Él quiere que seamos
santos, como dicen otras porciones de la Escritura, sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Ser santificado, prosigo con el mismo tema, ser santificado es igual a llegar a ser una nueva criatura en el Espíritu Santo. Alguien cuyo cuerpo ha sido renovado por el renacimiento del Espíritu. Y nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, que cuando creemos en Cristo, no importa lo que hayamos hecho, Dios nos hace nuevas criaturas. Y no hay quien nos juzgue, porque es Dios quien nos justifica en el sacrificio de su Hijo. Y quizás esto muchos dirán, Dios no es justo, pero Él así lo ha establecido, que aquel que se arrepienta y ande delante de Él en vida nueva o en novedad de vida, como dicen otras porciones de la Escritura, será justificado para gloria a su nombre, hecho solamente por su misericordia, como dice en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es Dios el que hace la obra, no es el hombre. La decisión de tomar esta oferta que Dios nos brinda es nuestra, ciertamente, pero la obra de salvación la hace Dios por su misericordia. Aleluya. En Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o a lo que estamos viviendo al presente, viendo y viviendo al presente. No sigamos sus corrientes, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada uno de nosotros tiene su propio entendimiento y sabe comprender lo que está bien y lo que está mal. Así que a través de ello nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice otra vez nuevamente, ser santificado es estar libre por la sangre de Cristo en su sacrificio de los pecados del mundo. Romanos 6:17 nos dice lo siguiente, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, o éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hemos obedecido al Evangelio, es de la forma de doctrina que está hablando. Y este Evangelio nos ha libertado del pecado. Y una vez libertos del pecado, venimos a ser siervos de justicia. Y Pablo hace mención, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad o para el pecado, presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora que hemos creído en Cristo, presentemos nuestros miembros para la santificación, para presentarnos delante de Dios, haciendo obras de justicia. Dice el texto, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una promesa que Dios ha dado a aquellos que se santifiquen cada día. Como nos dice en el libro de Apocalipsis también, en otra porción, el que sea santo, santifíquese más todavía. Es decir, constantemente hay que irnos limpiando de las cosas o del pecado que nos atrae. En Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dar gracias al Padre. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que
fuimos comprados por Cristo. A Él sirvamos y a Él demos gracias, a Él honremos. Así que si fuimos llamados a santificación, o a santificación fuimos llamados, note lo que nos dice la Escritura. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere, que el pueblo, que la humanidad entera se santifique, se aparte del pecado para poder otorgarle vida. De otra manera, no podemos disfrutar de la vida eterna. Es lamentable oír que aquel que no se santificó antes de morir no entrará a la vida eterna. No importa lo que se haga después de la muerte del que ha muerto, no podrá entrar a la vida eterna si no se santificó durante su peregrinar en la tierra. Y no lo digo yo, lo afirman las Escrituras y eso se ha de cumplir. 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Corintios 1:22 dice lo siguiente, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es que Dios ha llamado pueblo creyente o gente que puede creer tanto de judíos como de gentiles, que han creído en Jesucristo con todo su corazón. Y sí, los que no creen, sean judíos o sean gentiles, piden señales cuando se les habla acerca de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios que ha salido de su boca nos da testimonio de su existencia. Y si esta palabra ha hallado cabida en nuestro corazón, sin duda hará su obra para santificación a aquel que ha podido creer. Y no se jactará en sí mismo diciendo, lo hice, sino podrá decir, Dios lo hizo en mí por su amor y por su misericordia. Así que por Él, por la voluntad de Dios, es que nosotros estamos en Cristo. Nos dice verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas obras ha hecho Dios a través de Cristo a favor nuestro. En Él podemos ser santificados, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, por último, miramos en el Antiguo Testamento lo que Dios dice a su pueblo y a cada uno de aquellos que le preste atención. Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, a Él brindémosle respeto, honra y gloria. Nos dice, sea Él vuestro temor. A Él es al único al que hay que temerle, hay que tenerle miedo, porque en su palabra nos dice las consecuencias de toda desobediencia. Y son, por así decirlo, irrevocables, no se revocará. Lo que ya salió de la boca de Dios se cumplirá. Así que a Dios tengámosle miedo, dice la Escritura. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y entonces Él será por santuario, es decir, en Él nos acogeremos o Él nos llevará a su presencia. Entre tanto que vivimos, nosotros podemos o procuremos darle la honra y la gloria de Dios. Así que lo que puedo decirles es, como resumen, honremos a Dios en todas nuestras acciones, llevando delante de Él todos nuestros pensamientos, que poderoso es para enderezar nuestros pasos. Respetemos a lo que Dios se refiere, sabiendo que Él no pasará por alto a quien tome en vano su nombre, o
que haga chiste de Él o le sea irreverente. Reverenciemos a Dios, siéndole agradecidos por todo lo que nos ha concedido, aún por el aliento, que es lo que pudiéramos considerar más mínimo, pero es es muy grande para nuestra existencia. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Hasta la próxima. Espero que este mensaje, esta reflexión, llegue a sus corazones para gloria de Dios. Hasta la próxima.